Realmente no se mira mi pantalla, vamos a ver ahorita. Muy bien. Bienvenidos entonces, vamos a un nuevo, Se está grabando la pues llamada. básicamente es parte del sistema cardiovascular, ¿verdad? Pero ya vamos a un nuevo paso que corresponde el regresar la sangre de todos los tejidos hacia el corazón. De tal manera que de esta forma vamos a empezar a hablar acerca del sistema venoso. Como ustedes recuerdan, las arterias mencionamos que llevan la sangre del corazón hacia órganos o tejidos. Ahora vamos a hablar del sistema venoso, que es el responsable de regresar esa sangre de los tejidos, de los órganos hacia el corazón. Pero para esto vamos a empezar, como siempre que hablamos de los temas, un poco de generalidades para que entendamos y para que nos vayamos familiarizando con el tema que estamos tratando. De tal manera que hay prefijos que son importantes que los sepamos porque nos van a ayudar luego con algunas palabras para que podamos comprender su significado. De tal manera que el sistema venoso viene también de un prefijo griego que se llama flev. Flev en griego significa vena. Y también en nuestro idioma español, el término vena viene del latín que se llama también vena. ¿Por qué es importante? Porque cuando ustedes escuchen el tema flebitis, entonces si ustedes conocen que fleb es vena, entonces la flebitis va a ser muy fácil para ustedes entender que es la inflamación, ¿verdad? De las venas, ¿sí? Y muchas veces incluye, ¿verdad? Vasos sanguíneos, pero principalmente son venas. ¿Cuál es la función del sistema venoso? Pues es llevar la sangre de regreso del órgano o de un tejido específicamente hacia el corazón. Y en ese momento en que estamos regresando o que las venas están regresando la sangre hacia el corazón, van a estar transportando hormonas, van a estar llevando energía, ATP, van a estar aumentando la temperatura muscular, ¿verdad? Y del hígado. Y algo bien importante es que si ustedes se recuerdan, las venas, les mencionaba yo en clase, en otras oportunidades, las venas, a diferencia de las arterias, su capa íntima o su túnica media es más delgada, no presentan una capa muscular fuerte y no tienen el tejido conectivo que presentan las arterias. Por lo tanto, son muy delgadas y les mencionaba yo en los laboratorios en la universidad, cuando se cortaba una arteria quedaba la luz, o sea, se miraba como un tubito, pero cuando se corta una vena, entonces se colapsa como una vejiga. Entonces su túnica media es más delgada. Otra cosa importante es que en la túnica íntima, o sea, la parte de la mucosa, en muchas partes, principalmente en los miembros, la túnica íntima, o sea, esa mucosa presenta una serie de valvulitas que van orientadas hacia el corazón, lo cual permite que la sangre no se regrese y de alguna forma lo impulse, ¿verdad? Porque cuando hace la contracción muscular por el desplazamiento o locomoción, entonces los músculos hacen esto y las válvulas
hacen esto y impulsan la sangre de regreso al corazón para favorecer su retorno hacia el corazón. En la cavidad craneana y en el canal vertebral no existen esas válvulas porque los espacios son demasiado pequeños. Entonces, lo que hay son senos, pero estos senos simplemente son pequeños espacios donde las venas se encuentran dentro, o donde todo el sistema circulatorio está dentro del canal vertebral o de la cavidad craneana, ¿verdad? Solo son pequeños espacios, pero no hay válvulas. Otra cosa también importante es que normalmente en los miembros va a ir dos venas y una arteria en medio, y esto envuelto en una vaina carotidia, así como cuando agarráramos dos alambres y les ponemos cinta de aislar, pues esa vaina carotidia, perdón, esa no es vaina carotidia, es una vaina eh, eh, se llama vaina circulatoria, ¿sí? Que es vaina de tejido conectivo. Es que me confundí por la vaina carótida, que es importante cuando hablamos carótidas, que tienen también el nervio, eh, eh, hoy sí estamos mal, tiene la arteria yugular interna y nervio vago, pues parecido a eso, tienen estas vainas de tejido conectivo entre las venas y la arteria que están en los miembros. Entonces, ¿qué sucede? Que también esas arterias están palpitando, porque solo las arterias palpitan, las venas no. Más la contracción muscular permiten que la vena tenga un mejor retorno venoso al corazón también, ¿verdad? Entonces ese pulso de las arterias más la contracción muscular del desplazamiento que producen en los miembros favorece que la vena se contraiga por acción de las arterias y de la contracción muscular. Y eso favorece el retorno de la sangre por las venas hacia el corazón. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? No, no, doctor. Ok, espero se vaya entendiendo. Como les digo, son generalidades y gracias por responder. Esto ya lo saben ustedes. ¿Cuáles son las principales venas que llegan a desembocar al atrio derecho del corazón? A ver, Andrea García. Sería la cava craneal y la cava caudal. Muy bien. Faltan dos. Dulce Tojino. Vena ácidos y la vena coronal. Correcto. Muchas gracias a las dos. Entonces, la vena cava craneal, la vena cava caudal, la vena cardíaca y la vena ácidos. ¿Sí? Esas son las cuatro estructuras que ya habíamos visto cuando describimos el atrio derecho del corazón. Entonces, como estamos viendo venas, esas son las principales cuatro venas. ¿Y dónde desembocan? Pues van a desembocar en el atrio derecho del corazón. Ahora, vamos a hablar de la vena cardíaca, o sea, el seno coronario, ¿se recuerdan? Pues esa vena cardíaca va a desembocar en el seno coronario. El seno coronario es esa abertura de la vena cardíaca en el atrio derecho del corazón, que se encuentra en una posición caudo-ventral. Ahora, lo que es importante es que cómo se va formando esta vena cardíaca. Pues la vena cardíaca se va a formar a través de la vena cardíaca magna. La vena cardíaca magna va a recorrer en el surco paraconal. Si ustedes miran el corazón que tienen en pantalla, ¿qué superficie es, Gracie? Sería la superficie izquierda. La superficie izquierda. ¿Qué otro nombre tiene, Herbert Josué? Bueno, es cierto, creo que es la... Ay, si a ver, no me acuerdo mal. La sinusal, ¿no? O paraconal. No, la superficie, que dijeron que es la izquierda, ¿qué otro nombre tiene? A ver, Gracie, nuevamente, que levantaste la mano. Auricular. Auricular, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene las aurículas, miren, ahí están las dos aurículas. Entonces, la superficie izquierda o auricular. Ahora sí, el surco que está de este lado, ¿cómo se llama, Josué? Como lo dijiste, Herbert, José, ¿cómo dijiste? Subsinusal. No, paraconal, El paraconal. ¿verdad? Porque es el izquierdo.
Entonces, ahora vamos a ver, se recuerdan que las arterias llevaban la sangre hacia los tejidos. Ahora vamos a ir de regreso, de tal manera que en este surco paraconal, la vena cardíaca magna va a venir en esta dirección, o sea, al revés de las arterias. Y al ir en esa dirección, va a llegar al surco coronario y se va a dirigir hacia caudal, ¿sí? ¿Ok? Y le va a dar la vuelta al corazón. Entonces, cuando aquí hay un término nuevo que vamos a escuchar, y es el término tributarias o venas tributarias. ¿Qué son las venas tributarias? Son aquellas venas que se van a ir a desembocar en una arteria de mayor calibre y va a aportar la sangre hacia esa vena. Si nosotros queremos comparar con arterias, las arterias como llevan la sangre de ida, se ramifican, o sea, tienen ramas. Las venas que traen de regreso el corazón, en vez de traer ramas, tienen tributarias que van a desembocar en ellas. ¿Se entendió esta comparación? Sí, doctor. Ok. Si lo entendimos, entonces la vena cardíaca magna, que es la más grandota, que es la que se está originando en el surco paraconal, que siguiendo ese surco coronario, se dirige hacia caudal, en ese trayecto hasta llegar a desembocar en el seno coronario, va a recibir sangre de otras venas, y esas otras venas son las venas tributarias de la vena cardíaca magna. ¿Cuáles son? Pues vamos a tener que en bovinos hay una vena cardíaca caudal, solo en bovinos, y esta va a recibir la sangre, o sea, va a llevar la sangre hacia la vena cardíaca magna, pero de la porción caudal del corazón. Tenemos en todos la vena cardíaca media. La vena cardíaca media está llevando la sangre procedente del surco subsinusal, o sea que prácticamente aquí no, en lo que está en pantalla es la superficie izquierda. Este es el paraconal donde empezó la vena cardíaca magna. Se va aquí hacia caudal, pero del otro lado donde está el surco subsinusal, ahí va a salir la vena cardíaca media y esta va a llevar la sangre del surco subsinusal hacia la base del corazón en la superficie derecha y va a llegar a desembocar ¿en dónde? En la vena cardíaca magna. Otra tributaria son las venas cardíacas pequeñas. Estas venas cardíacas pequeñas también se les conoce con el nombre de venas parve o parva. Estas traen la sangre procedentes del ventrículo derecho y lo desembocan a la vena cardíaca magna. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí en la superficie izquierda tenemos que la vena cardíaca magna sube, ¿sí? Del surco paraconal, llega al surco coronario, da la vuelta al corazón caudalmente y del otro lado va a empezar a recibir. ¿Qué va a recibir? Pues va a recibir la sangre de la vena cardíaca caudal, en el caso de los bovinos, de la vena cardíaca media, que viene del surco subsinusal en todas las especies, va a recibir del ventrículo derecho las venas cardíacas pequeñas o parva, ¿sí? Y también van a haber otras venas que se llaman venas cardíacas mínimas, no pequeñas, porque las pequeñas eran las parve, aquí tenemos mínimas. Estas mínimas son unas venas que van a estar llevando sangre, son bien pequeñitas y drenan la sangre de las paredes de los atrios y los ventrículos. Quiere decir que estas no van a llevar así como en una estructura puramente tubular, como son las venas, hacia la vena cardíaca magna, sino que estas drenan directamente la sangre hacia los atrios y ventrículos, ¿sí? Esas desembocan directamente dentro del corazón. Entonces, para recapitular, básicamente, las cuatro venas principales son la vena cardíaca, vena cava craneal, vena cava caudal y la vena ácigos. Hablando de ellas, empezamos a hablar en esta mañana de la vena cardíaca magna. Esta vía cardíaca magna es la que va a llevar la sangre, la principal vía
de conducción venosa o de sangre venosa del corazón y que va a desembocar al final en el seno coronario, en el atrio derecho del corazón, ¿sí? En posición ventrocaudal. Ahora, en ese recorrido mencionamos ahorita, recapitulando, que la vena cardíaca magna va a salir del surco paraconal y se va a dirigir hacia la base del corazón. Luego llega al surco coronario y va a dar la vuelta caudalmente. Cuando va al lado derecho del corazón, en el caso de los bovinos, va a recibir la vena cardíaca, ¿sí? Caudal, y esta le va a ser una tributaria, porque ya mencionamos que las tributarias son aquellas venas que llevan su sangre hacia una vena más grande. Entonces la vena más grande aquí es la magna. Y luego recorre y va a recibir la sangre del surco subsinosal, como veíamos acá, ¿sí? Por la vena cardíaca, aquí vamos a ver, por la vena cardíaca media, ¿sí? Perdón. Aquí está la vena cardíaca media. Y luego vamos a tener la vena cardíaca pequeña o parve del ventrículo derecho, que corresponde a esta que está por acá. Y por último, hay una serie de pequeñas venas cardíacas en las mínimas, que en humanos usan todavía el TB100, ¿verdad? Que es un opónimo, lo pongo ahí en paréntesis porque lo pueden encontrar en libros humanos, pero nosotros ya no lo usamos, que estas van a llenar la sangre directamente de las paredes de los atrios y los ventrículos hacia el interior del corazón, no hacia las venas. ¿Quedó claro? Entonces vamos a hablar ahora de la vena cava craneal. La vena cava craneal recoge la sangre procedente de la cabeza, del cuello y de los miembros torácicos. Esa es la sangre que va a llevar hacia el atrio derecho del corazón, ¿sí? Muy bien. Y todavía una pequeña partecita del tórax, porque sabemos que el tórax principalmente va a ser la vena ácigos. En equinos y en vacas, esta vena cava craneal mide aproximadamente, digamos, en la pantalla tienen ustedes la de un perro que hicimos en el laboratorio nosotros hace tiempo. Esta, porque como es la superficie derecha, esto es craneal. Y esta es la vena cava craneal. En el caso del caballo y de la vaca, esta vena cava craneal mide aproximadamente 12 centímetros, de 10 a 12, ¿verdad? 12 centímetros, ¿ok? Y la ubicación de la vena cava craneal va a ser debajo del tronco bicarotidio en las especies que tienen tronco bicarotidio. Jamie Francia, ¿qué especies tienen tronco bicarotidio? Cerdo y equino, ¿no? ¿Estaría de acuerdo Jazmín González o Jasmine González? Sí, doctor. Josué Cruz. Dijo cerdo de equino, pero bovino no tiene tronco bicarotidio, Doc. O sea, entonces, ¿cuál sería tu propuesta? Para De entender. que serían todos menos serían todos menos el perro y el gato, diría yo. Pero Correcto, así es. Muchas gracias. Entonces, los que tienen tronco bicarotidio van a ser todos menos perro y gato. Quiere decir que van a ser los cerdos, los rumiantes y los equinos. Muy bien. Entonces, debajo de ese tronco bicarotidio va a estar en estas especies la vena cava craneal. En el caso de los perros y gatos que no tienen tronco bicarotidio, va a ser más o menos cercano, casi debajo del origen de las dos venas, de las dos arterias carótidas. ¿Ok? A la derecha del tronco brachiocefálico, que todos tienen tronco brachiocefálico. Y está al final, pues esta vena cava craneal, como está en la base del corazón, y habían mencionado cuando empezamos a ver el corazón, que el corazón está cubierto por un saco fibroceroso conocido como pericardio. Entonces, este pericardio está pegadito y cubriendo la base del corazón. Entonces va a estar cubriendo también, el pericardio va a estar cubriendo la vena cava craneal. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿dónde desemboca? En posición dorsocraneal, si ustedes se recuerdan, ¿verdad?
¿Qué venas tributarias tiene? Entonces, ya aquí ya vamos poniendo en práctica ese término de tributarias. Quiere decir que la vena aquí grande es la vena cava craneal y va a ir recibiendo ramas que desembocan en ella, y eso se conoce como venas tributarias. Algunas de ellas tenemos en el perro y en el cerdo, la yugular externa. Vamos a ver cómo se va a formar y luego vamos a ver tributarias, porque aunque estas son tributarias también, quiero ver cómo se van a formar. Vean, tenemos las yugulares externas. Las yugulares externas son las donde se sangran principalmente bovinos, equinos, cerdos, pero también podemos sangrar perros, y sobre todo es una buena vía para sangrar cachorritos que no encontramos las venas de las patitas. Entonces se puede usar las venas yugulares en el cuello. Estas venas yugulares externas van a ir a ambos lados del cuello y van a recibir, en el caso de perros, gatos y cerdos, van a recibir las venas subclavias. Entonces, esas venas subclavias, ¿sí?, se une a la yugular, como que fuera una V. Y al unirse, van a llegar a un tronquito que se conoce como vena brachiocefálica. Que esa vena brachiocefálica también se conoce con el nombre de vena anónima. Entonces tenemos aquí, de un lado, tenemos la vena yugular externa y la subclavia, y va a llegar a formar aquí la brachiocefálico. Del otro lado tenemos otro igual, yugular externa, subclavia, y aquí abajito la anónima o brachiocefálica. Y entonces después se unen las dos brachiocefálicas y formarán la vena cava craneal. Para entenderlo, yo les hice un esquema que va a ser mucho más fácil. Vean pues. Tenemos la yugular externa de un lado, que va en el cuello. En su trayecto recibe a la subclavia, en este caso derecha. Producto de la unión de la yugular externa con la subclavia derecha, se va a formar el tronco brachiocefálico derecho o vena anónima derecha. Del otro lado va a venir la yugular externa izquierda y va a recibir a la subclavia izquierda. Producto de la unión de estas dos, se va a formar el tronco brachiocefálico izquierdo o vena anónima izquierda. Las dos troncos brachiocefálicos o los dos venas anónimas se van a unir y van a dar origen a la vena cava craneal. Vean que es mucho más sencillo entenderlo con este esquema. ¿Les quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, si yo les dijera a ustedes cómo se forma la vena cava craneal, este esquema les va a ayudar y ustedes pondrían ahí, ¿verdad? Las dos yugulares externas reciben a las subclavias de cada lado, forman el tronco brachiocefálico y uniendo los dos troncos brachiocefálicos, la vena cava craneal. ¿Ok? En el caso de bovinos y equinos es un poco diferente y es lo bonito de tener las diferentes especies, porque en bovinos y equinos se van a unir las dos venas yugulares. Entonces hay una yugular derecha y una izquierda y van a llegar a formar un tronco biyugular. Y este tronco biyugular que está acá va a recibir subclavia de un lado, subclavia del otro lado y formarán la vena cava craneal. ¿Cómo lo va a hacer? Otro esquema. Tenemos entonces en bovinos y equinos que va a llegar la yugular externa de un lado y la yugular externa del otro lado, o sea, derecha e izquierda. Al unirse, van a formar el tronco biyugular. Y ese tronco biyugular que está aquí en el centro va a recibir luego de un lado la subclavia derecha y del otro lado la subclavia izquierda. Producto de la unión del tronco biyugular con la subclavia derecha y izquierda, se va a formar entonces la vena cava craneal en bovinos y en equinos. ¿Quedó claro? ¿Están por acá o estoy solito? Bien, doctor, es que estaba pensando, pero sí. Ah, bueno, pero sí te quedó claro. Sí, doctor. Bien, gracias. Entonces ahí tenemos los dos esquemas de la formación de la vena cava craneal, dependiendo si es perro, cerdo y gato, o si son rumiantes y equinos. Muy bien. Entonces,
Podemos decir que hasta ahorita las tributarias, que son las venas que desembocan en la cava craneal, son los troncos los troncos brachiocefálicos en el caso del perro cerdo y el gato, o bien en el caso de los bovinos, rumiantes y equinos, van a ser la vena, el tronco biyugular y las subclavias derecha e izquierda. Pero además de estos, vamos a tener que van a llegar a desembocar en el trayecto de la vena cava craneal las venas torácicas internas. Nosotros nos recordamos porque teníamos arterias torácicas internas, aquí tenemos venas torácicas internas. Y de aquí les voy a decir otro término nuevo que corresponde a las venas satélites. El término venas satélites se refiere a aquellas venas que presentan un nombre igual y un recorrido igual al de las arterias. ¿Se entendió? Magnolia. Sí, doctor. Magnolia Aguilar. Sí, doctor. Entonces, ¿cómo me defines las venas satélites, Magnolia? Que hacen el mismo recorrido que las arterias. ¿Y qué más? Ayúdala. María René Lam. Y tienen el mismo nombre. Correcto. Entonces tienen el mismo nombre y el mismo recorrido de las venas, perdón, de las arterias, ¿verdad? Entonces, esas son las venas satélites. Es importante este término porque cuando decimos, bueno, la circulación de tal órgano está dada por la arteria tal, 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 y las venas son satélites, significa que son del mismo nombre y el mismo recorrido. Van a haber venas totalmente independientes, ¿sí? Y esas son son algunas venas que vamos a ver después de ver las 4 venas principales. Vamos a ver las venas independientes, que son venas que no tienen su contraparte arterial, o sea que no va a existir ninguna arteria de ese nombre ni recorrido similar. Bueno, entonces estamos hablando ahorita de otras tributarias de la vena cava craneal. Tenemos las torácicas internas, tenemos las venas vertebrales, las venas cervicales profundas, las venas costocervicales, que serían como los troncos costocervicales en el caso arterial. Tenemos las venas pericárdicas, mediastínicas, ¿ok? Entonces, ahí en pantalla tenemos la mayoría de las venas tributarias. Y tendríamos que sumarle los troncos brachiocefálicos anónimos en el caso del perro y de la unión de las subclavias también, ¿verdad? Muy bien. Y el tronco biyugular. Ahora vamos a pasar a la tercera vena grande, que es la vena ácigos. La vena ácigos trae la sangre procedente de la mayoría de las paredes del tórax y originalmente de la primer par de arterias de venas lumbares. Quiere decir entonces que ¿dónde se origina? En el primer par de venas lumbares. Y luego viene con todas las paredes del tórax, que son las intercostales, ¿verdad? En la mayoría de ellas. Entonces, esta pasa por el hiato aórtico, porque como empiezan las lumbares, está atrás, está en la cavidad todavía abdominal. Tiene que atravesar el diafragma, pero la vena ácigos no presenta una perforación del diafragma propio, sino que se aprovecha del hiato aórtico. ¿Qué es el hiato aórtico? Kimberly Abigail. No está presente, solo dejó conectada. Juan Pablo Pérez. No era por donde pasaba la aorta en el diafragma. Es la perforación propia de la aorta en el diafragma. Muchas gracias. Entonces, la vena ácigos lo que hace es que esa misma perforación, por así decirlo, de la aorta, por ahí mismo en un ladito va a pasar en ese mismo perforación, no tiene propia, sino se aprovecha de la aorta. ¿Ok? Y
¿Cuál es el origen? Si yo les pregunto, origen de la vena ácigos, las primeras vértebras lumbares, porque son, perdón, las primeras venas lumbares, porque son dos, ¿verdad? Entonces, las primeras venas lumbares. Ese es el origen de la vena ácigos. Y en el recorrido hacia el atrio derecho del corazón, ¿verdad? Van a recibir la sangre de venas tributarias como las intercostales dorsales, caudales y medias del tórax. Recuérdense que van a ver, prácticamente va a ser las más caudales, o sea, si es un equino va a ser la 18, 17, 16, 15, ¿va? Y luego las medias que van a ser todas las, o sea, más craneales, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí se mira mucho mejor. Miren. La blanca que está acá es la aorta, pero arriba hay una como oscura, esta es la vena ácidos, ¿eh? Que está recogiendo aquí intercostales dorsales. ¿Eh? En el caso de los caballos, de los perros y gatos y de los rumiantes, existe la vena ácigos derecha, ¿sí? Que es lo que normalmente hemos hablado, la vena ácigo derecha. Y esta vena ácigos derecha va a desembocar a nivel entre las dos cavas, craneal y caudal, pero el 90% de los casos desemboca dentro de la vena cava craneal, un poquito antes de que esta desemboque en el atrio derecho del corazón. En el caso de los cerdos y de los rumiantes, también existe una vena ácigos izquierda. Entonces, si nosotros miramos ahorita lo que tenemos en pantalla, podemos decir, a ver, Milton, la vena ácigos, ¿qué venas ácigos están presentes en las vacas? Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Ácigos izquierda? ¿Estaría de acuerdo Sergio Acabal? Según recuerdo, el bovino tiene las dos. Ok, ahí está en su pantalla. Así es, tiene las dos. Porque dijimos, vean aquí arriba, tenemos carnívoros o perros y gatos, equinos y rumiantes, la vena ácigos derecha. Y ahorita en el último párrafo, cerdos y rumiantes, venas ácigos izquierda. Entonces quiere decir que los rumiantes, las vacas y los demás rumiantes, tienen tanto vena ácigos derecha como izquierda. Ahora, el cerdo solo tiene izquierda, el caballo solo tiene derecha, los perros y gatos solo tienen derecha. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, si en el caso de los rumiantes tenemos una vena ácigos derecha y una vena ácigos izquierda, o sea, las dos, la vena ácigos de mayor calibre, o sea, la dominante, es la vena ácigos izquierda. Y a la derecha, en los rumiantes, que es un poco menos grande, menos desarrollada, pero que sí existe, se le conoce como hemiácigos, vena hemiácigos, ¿ok? Entonces, ¿qué es la vena hemiácigos? Charlene, Andrea. Es la vena derecha en los rumiantes, Así es. ¿Y qué puedes decir de ella? ¿Por qué se llama hemiácigos? porque es la menos dominante. Muy bien. Gracias por tu respuesta. Así es. Entonces, la hemiácigos es la derecha en el caso de rumiantes, ¿verdad? Y es menos dominante o menos desarrollada. Por eso se llama hemiácigos. Perfecto. Y ya, como tales, cuando existe la izquierda, la derecha, perdón, ¿verdad? Va a desembocar perdón, la izquierda, que es la dominante y es la que solo está presente en cerdos y en rumiantes, desemboca en el seno coronario, porque la derecha, habíamos dicho que desemboca entre las dos venas cavas, pero el 90% al final de la cava craneal. La izquierda, en las especies que tiene, desemboca a nivel de la desembocadura del seno coronario. Ahí tenemos, ¿ok? Muy bien.
La vena subclavia, si ustedes se recuerdan, pues es satélite porque hay una arteria subclavia, ¿sí? Y tenemos que tiene una serie de tributarias, la vena subclavia, que es prácticamente una de las que va a llegar a desembocar en la vena cava craneal. Tributarias tenemos que van a ver dentro del tórax, que llamadas intratorácicas, y las venas satélites del miembro torácico, ¿sí? Y distalmente se unen en el miembro, porque esas van a traer las venas subclavias, son las venas que traen la sangre de los miembros torácicos, ¿sí? Y estas se forman por las venas satélites de todo el miembro torácico, o sea, va a haber una vena mediana, una vena braquial, una vena axilar, y luego llegarán a las subclavias. ¿Dónde se van originando? ¿Dónde se van uniendo? Distalmente, ¿sí? Del miembro, o sea, más o menos en los carpos y en las manos, o en los, pues que en nosotros sería manos, en ellos sería la parte distal de su miembro torácico, se van uniendo las venas propias, que no son satélites, que ya las vamos a ver, ¿verdad? Con las del miembro y no acompañadas, y junto de estas van a llegar a desembocar a nivel de la vena cava craneal. Ya vamos a ver la yugular externa. Entonces, esas yugulares, que son las otras venas que tenemos, son dos tipos. Cuando oímos el término venas yugulares, hay que entender que no solo existen las grandes venas yugulares que normalmente hemos conocido o escuchado, que es donde se va a hacer la punción para sacar sangre, ¿ya? También existe una yugular interna, o sea, entonces, cuando hablamos de las venas yugulares nos vamos a referir a un par de venas yugulares por lado. Si es un par, está formado por dos de cada lado. La vena yugular externa, que es la grandota, que la que sí se hace sangrado, si se hace una venipunción, y la vena yugular interna, que es muy delgadita y que es la que va a ir con la vaina carotidia, junto con las carótidas comunes, que son arterias, juntos con el nervio vago y esta yugular interna que les decía. Entonces, para ir recapitulando en las venas yugulares están formadas por dos pares de venas yugulares por lado. Cada lado tiene la yugular interna y la yugular externa. La yugular interna es pequeñita y va en el tronco básculo nervioso de la vena carótida común. Y la yugular externa es la grandota que se va a ubicar en la parte del cuello. Ya vamos a ver que hay un surco yugular formado por el músculo externo cefálico, ¿sí? Y vamos a ver que ahí se va a poner, ¿ok? Entonces ahí tenemos las dos, tanto la yugular interna como externa, son las que van a formar las venas yugulares, y es una de cada lado. La yugular interna, como les estaba mencionando, va dentro de la vaina carotidia en el paquete básculo nervioso, que está formado por las carótidas comunes, por el nervio vago y la yugular interna. En el caso de algunas especies, principalmente en mayores, la yugular interna es muy chiquita o a veces ausente. En perros y gatos está más desarrollada y van a desembocar en la yugular externa. O sea, la yugular externa es esa grandota que iba a recibir al final la yugular interna como tributaria. Y vean, ahí tenemos ahorita en pantalla de un atlas, tenemos la cabeza de una vaca. Y podemos ver aquí que hay una pequeña que se llama lingofacial, esta que está aquí abajito, y esta de arriba es la maxilar. Al unir la lingofacial con la maxilar se va a formar la yugular externa, ¿vean? Entonces, tenemos que a nivel del ángulo de la mandíbula, ¿sí? Se forma la yugular externa. ¿Y cómo se forma? A través de la unión de la vena lingofacial, que es la que está abajito, y la vena maxilar. Entonces, aquí la pregunta obligada, si les preguntara de esto, es ¿qué estructuras venosas
forman la vena yugular externa. ¿Qué me respondería Yelena? Perdón, doctor, ¿qué dijo? Ah, no estás aquí en la clase. Es que se me trabó, perdón. ¿Qué venas forman la vena yugular externa? ¿Vamos pues? Te la repetí. A ver, Sheila Grajeda. Como acaba de decir, de la unión de la vena linguofacial junto con la unión de la llegada de la vena maxilar. Ok, entonces la vena lingofacial y la maxilar forman la yugular externa. Muchas gracias. El recorrido, entonces ya después de que se formó, vean aquí se formó, y el recorrido va a ser a través de el surco yugular, que se forma por el músculo esternocefálico que está ventral y el brachiocefálico que está dorsal. Entonces esos dos van a recorrer y van a dejar un pequeño surco por donde va a recorrer la vena yugular externa, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los músculos que forman el surco yugular? El brachiocefálico y el esternocefálico. Esta yugular externa va a recoger la sangre de otras venas, que son las tributarias para la yugular externa. ¿Como cuáles? Como las venas esofágicas, las venas traqueales, las venas cefálicas, que esta vena cefálica son propias, no tiene satélites, igual que la homobraquial. Entonces, ya vamos a ir viendo cuando veamos la irrigación propia o la irrigación independiente, también se le llama, ¿ok? Del mismo torácico, que son formadas por venas que no tienen satélites. Vamos a ver bien estas venas cefálicas y homobraquial. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos? No, doctor. No, doctor. Muy bien. Entonces, veamos la vena cava caudal. La vena cava caudal es la vena más larga del cuerpo, es la que va a recoger la sangre procedente de los miembros pélvicos, ¿sí? Y de algunas estructuras u órganos de la cavidad abdominal. ¿Dónde se va a originar? Se va a originar al nivel donde termina la aorta. Ayer hablábamos de la finalización de la aorta, que eran así como mi mano, ilíacas externas, ilíacas internas y sacramedia. Entonces, al lado derecho, vamos a tener que ahí se va a empezar a formar la vena cava caudal, ¿sí? Más o menos abajo de la quinta a sexta vértebra lumbar. Puede llegar inclusive hasta el lumbosacro, ¿verdad? Y como ya ustedes saben, en el techo de la cavidad abdominal, del lado derecho del plano medio va a estar la vena cava caudal y del lado izquierdo la aorta abdominal. Entonces, ya dijimos que recoge la sangre de los miembros pélvicos de la cavidad pélvica y cavidad abdominal. ¿Y cómo se va a originar? Aquí hay un poquito de variación, porque decíamos que la finalización de la aorta era a través de 5 ramas, ilíacas externas, ilíacas internas y sacramedia. Ahora, cuando la sangre viene de regreso y se va a formar la vena cava caudal, se va a originar por las dos venas ilíacas comunes. O sea, va a haber una vena ilíaca común derecha y una vena ilíaca común izquierda, así, y luego se formará la vena cava caudal. Pero ¿cómo se forman las venas ilíacas comunes? Veamos. Tenemos la ilíaca externa, pero estamos hablando de venas, ¿sí? Ahora es venas, no arterias. Es parecido, pero viene de regreso. Entonces tenemos la vena ilíaca externa izquierda se une con la vena ilíaca externa, interna izquierda, o sea, interna y externa de un lado, interna y externa del otro lado, y formarán las comunes, y las comunes formarán la cava caudal. Entonces, aquí está la común ilíaca izquierda. Del otro lado tenemos la vena, ¿sí?,
ilíaca interna derecha y la ilíaca externa derecha, y formarán la vena ilíaca común derecha. Y producto de la unión de las dos venas ilíacas comunes se formará la vena cava caudal. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, Sí. doctor. Entonces creo que el esquema nos ayuda bastante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí vemos cómo las ilíacas externa e interna de un lado y la ilíaca interna y externa del otro lado formarán las ilíacas comunes de cada lado, y producto de la unión de las dos ilíacas comunes se formará la vena cava caudal. Muy bien. Esta vena cava caudal entonces está del lado derecho del plano medio en el techo de la cavidad abdominal, originándose prácticamente, dijimos, de la quinta, sexta vértebra lumbar en las especies mayores, ¿verdad? Cerdo, y digamos, en el caso del perro y gato, pues llega todavía hasta la séptima. Se va a dirigir cranealmente, como miran ustedes aquí se va a ver originalmente, y cuando llegan a la última vértebra torácica, a ese nivel más o menos, ya se separa de la aorta sigue arriba, pero la vena cava caudal se va dirigiendo hacia abajo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque va a buscar llegar hacia el hígado, a la superficie parietal, o sea, la que va a ser hacia el craneal, ¿sí? Y ahí va a penetrar el hígado porque va a recibir la irrigación venosa del sistema independiente que veremos después, que es su vena porta, y luego va a salir nuevamente del hígado por el hiato de la vena cava caudal. ¿Qué es el hiato de la vena cava caudal? Tiene su perforación propia del diafragma. Eso es el hiato de la vena cava caudal. Entonces atraviesa el diafragma y ya pasa del lado de la cavidad torácica, entre los lóbulos accesorios y caudales del pulmón derecho. Se recuerdan que el pulmón derecho tenía lóbulo craneal, medio, caudal y accesorio. En el caso del equino no tenía medio, pero todos tienen accesorio y caudal, entonces pasa por el caudal y el accesorio. Y luego se dirige hacia el atrio derecho del corazón en posición dorsocaudal, que aquí va a estar más o menos a este nivel, ¿eh? ¿Sí? Entonces miramos acá, la vena cava caudal se va a formar más o menos, perdón, aquí a este nivel, por la unión de las dos ilíacas comunes, cada ilíaca común formada por la ilíaca externa e interna de cada lado, y se va a venir aquí en el techo de la cavidad abdominal del lado derecho del plano medio. Y a nivel ya de la última torácica, vértebra torácica, se va a separar porque ya no va a venir por el techo, sino que va a descender a buscar el hígado. Y en el hígado va a perforarlo, o sea, va a penetrarlo, perdón, ¿verdad? Y luego va a salir otra vez. Durante esa penetración del hígado va a recibir la irrigación propia. Y luego va a pasar aquí en el hiato de la vena cava caudal, y luego pasan ya en la cavidad torácica entre los lóbulos accesorio y caudal derecho, y llegará a desembocar en posición dorso-caudal. ¿Ok? Eso es prácticamente, ahí lo tenemos, vean, ahí está el hígado. Entonces aquí va a llegar a penetrar la vena cava caudal y luego va a salir. Aquí ya pasa el diafragma y ya llega al atrio derecho del corazón. ¿Ven? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Y vamos a dejar la clase de esta mañana con las venas cardíacas, vena cava craneal, vena ácigos, vena cava caudal. Vimos las subclavias y las yugulares. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, todo bien. Ok. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Que tengan un feliz día. Nos platicamos primero Dios el día de mañana. Feliz día, doctor. Feliz día, doctor. Sí, Feliz día.